Imagina que eres un pescador, pasando tus días en el mar, viviendo de la pesca con tu hermano, hasta que un día, un hombre te mira a los ojos y te dice, «Sígueme, y te haré pescador de hombres». Lo que no sabes en ese momento es que ese encuentro cambiará no solo tu vida, sino el curso de toda la historia de la humanidad. Así comienza la historia de San Pedro, la roca sobre la cual se edificaría la iglesia. ¿Quieres conocer más sobre cómo este pescador se convirtió en el primer papa de la Iglesia Católica? Simón, como se le conocía antes de ser llamado Pedro, era un hombre sencillo, un pescador de Galilea. No era un hombre de letras ni de poder, sino alguien que había vivido toda su vida cerca del agua, lanzando redes y esperando las mareas. Pero el destino de Simón cambió el día que Jesús de Nazaret llegó a la orilla de su vida. Estaba junto a su hermano Andrés, cuando ambos escucharon las palabras que lo cambiarían todo. «Sígueme». Sin pensarlo demasiado, Simón dejó sus redes atrás y decidió seguir a ese hombre al que aún conocía poco. Era el comienzo de una aventura que no solo lo llevaría a ser testigo de milagros, sino también a ser parte de ellos. A lo largo de su tiempo con Jesús, Simón mostró ser un hombre apasionado y a veces impulsivo. Era el primero en hablar, a menudo diciendo lo que los demás no se atrevían. Fue Simón quien, cuando vio a Jesús caminando sobre el agua, pidió hacer lo mismo. Y lo hizo, aunque solo por un breve momento, antes de ser vencido por el miedo y comenzar a hundirse. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo salvó, una imagen que sería emblemática de su relación con el Maestro, caer y levantarse una y otra vez. Con el tiempo, Jesús le dio un nuevo nombre, Pedro, que significa roca. «Tú eres Pedro», le dijo Jesús, «y sobre esta roca edificaré mi iglesia». Mateo 16:18. Pedro no era perfecto. Lo sabríamos más adelante cuando, en una de las noches más oscuras de su vida, negó a Jesús 3 veces. Fue una traición que lo llenó de vergüenza y dolor, pero que también lo preparó para el perdón y la restauración que vendrían. Después de la resurrección de Jesús, los apóstoles volvieron a Galilea, la región donde todo comenzó. Pedro, lleno de remordimiento por haber negado a Jesús 3 veces, estaba lidiando con una intensa mezcla de culpa y confusión. A pesar de la resurrección de su maestro, Pedro aún no se había reconciliado completamente con su traición. El Evangelio de Juan 21, 1-19, narra cómo Jesús apareció por tercera vez a sus discípulos en la orilla del mar de Galilea. Pedro y otros discípulos habían vuelto a su antigua ocupación de pescadores. Después de una noche infructuosa, un hombre en la orilla les dice que tiren las redes al otro lado de la barca. Al hacerlo, capturan una cantidad enorme de peces. Inmediatamente, Juan reconoce al hombre como Jesús y Pedro, lleno de emoción, se lanza al agua para nadar hacia él. Jesús ya ha preparado un desayuno de pan y pescado junto a una fogata. Este momento no es solo una comida compartida, sino un momento clave de redención. Jesús llama a Pedro aparte y le pregunta 3 veces, «¿Me amas?», haciendo eco de las 3 veces que Pedro lo había negado. Cada vez que Pedro responde afirmativamente, Jesús le da una misión: «Apacienta mis ovejas». Con esto Jesús le confía el cuidado de su rebaño, es decir, la iglesia. Este acto no solo restaura a Pedro a su lugar de honor entre los discípulos, sino que lo establece como el líder de la comunidad cristiana, el pastor de la iglesia naciente. Con su restauración y perdón confirmados, Pedro se convirtió en el líder visible de la iglesia. En el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en forma de lenguas de fuego. Lleno del Espíritu Santo, Pedro se levantó y dio un poderoso sermón en Jerusalén, proclamando a Jesús como el Mesías. Ese día, según los Hechos de los Apóstoles, Hechos 2, 14-41, alrededor de 3,000 personas fueron bautizadas y se unieron a la iglesia. Desde ese momento, Pedro desempeñó un papel fundamental en la expansión del cristianismo.
predicó con valentía, sanó a los enfermos, e incluso realizó milagros, como la curación de un hombre paralítico en la puerta hermosa del templo, Hechos 3, 1-10. Este milagro atrajo la atención de las autoridades judías, quienes arrestaron a Pedro y a Juan. Sin embargo, Pedro, lleno del Espíritu Santo, desafió a los líderes religiosos, declarando que Jesús había resucitado y que solo en su nombre había salvación. La vida de Pedro en esos primeros años estuvo marcada por la persecución. A pesar de ser arrestado varias veces, su fe nunca flaqueó. En un momento, el rey Herodes Agripa lo encarceló con la intención de ejecutarlo, pero un ángel del Señor lo liberó milagrosamente durante la noche. Hechos 12, 1-19. Este milagro fortaleció aún más su liderazgo y su reputación entre los creyentes. El liderazgo de Pedro fue clave en un evento crucial para la iglesia primitiva, el Concilio de Jerusalén, alrededor del año 50 después de Cristo. En este concilio, los apóstoles y los líderes de la iglesia debatieron una cuestión central. Los gentiles, no judíos, debían seguir las leyes de Moisés, incluyendo la circuncisión, para ser parte de la iglesia. Pedro, después de recibir una visión en la que Dios le mostraba que ningún ser humano era impuro, defendió que los gentiles no necesitaban seguir la ley judía para ser cristianos. Su defensa abrió la puerta para que el cristianismo se extendiera a los gentiles sin las barreras de la ley judía, transformando el cristianismo en una fe universal. La tradición sostiene que, después de haber pasado varios años en Jerusalén y en Antioquía, Pedro viajó a Roma, que en ese momento era el centro del Imperio Romano. Su llegada a Roma es significativa, ya que la ciudad no solo era la capital del imperio, sino también un lugar estratégico para la expansión del cristianismo. Aquí, Pedro estableció la primera comunidad cristiana en la ciudad y se convirtió en su líder espiritual. Durante el reinado del emperador Nerón, los cristianos en Roma fueron brutalmente perseguidos. El famoso incendio de Roma en el año 64 después de Cristo, que destruyó gran parte de la ciudad, fue atribuido falsamente a los cristianos por Nerón, quien los utilizó como chivo expiatorio para desviar las sospechas de que él mismo había ordenado el incendio. Bajo este clima de odio y persecución, Pedro fue arrestado y condenado a muerte. La tradición cuenta que Pedro, fiel a su humildad y devoción a Cristo, pidió ser crucificado cabeza abajo, ya que no se consideraba digno de morir de la misma manera que su Señor. Según los relatos, su ejecución tuvo lugar en el Circo de Nerón, en la Colina Vaticana. Este evento selló el legado de Pedro como el primer mártir entre los apóstoles. Después de su martirio, los seguidores de Pedro lo enterraron cerca del lugar de su crucifixión. Con el tiempo, una pequeña comunidad cristiana se formó en torno a su tumba. Siglos más tarde, el emperador Constantino construyó la Basílica de San Pedro en el lugar donde se creía que estaba enterrado el apóstol. Esta basílica se convirtió en uno de los sitios más importantes del cristianismo, y la figura de Pedro se convirtió en un símbolo de liderazgo, fe y sacrificio. El legado de Pedro es inmenso. No solo fue el líder indiscutido de la iglesia primitiva, sino que también es considerado el primer papa de la Iglesia Católica. Los papas, como sucesores de Pedro, son vistos como los líderes espirituales de la iglesia, continuando la misión que Jesús le encomendó a Pedro de apacentar sus ovejas. La vida de Pedro, desde pescador hasta mártir, es un testimonio del poder transformador del llamado de Jesús y de la gracia divina.